Vamos a estudiar aplicaciones de los teoremas de Poncelet. Fijémonos, dada una elipse, aquí tenemos sus focos y el eje mayor. Si desde un punto exterior P0 trazamos dos rectas tangentes, llamémosle T1 y T2, en los puntos de tangencia M1 y M2. Sabemos que la recta FP0, vamos a dibujarla a trazos, esta recta es la bisectriz del ángulo formado por M1 FM2. Y esto lo sabemos por el primer teorema de Poncelet. Veamos si a este ángulo le llamamos alfa. Este también será el ángulo alfa, de forma que el ángulo M1 FM2 será 2 alfa. Si suponemos estas dos rectas tangentes fijas, evidentemente este ángulo M1 FM2 también será fijo, es decir, será constante, ¿verdad? Si ahora trazamos una tercera tangente a la elipse en un punto, por ejemplo, llamémosle N, esta recta T3, tangente a la elipse en el punto N, corta a las rectas, a las tangentes que hemos considerado fijas T1 y T2 en un punto, vamos a llamarle P1, y aquí a este otro punto P2. En la aplicación del primer teorema de Poncelet vemos que el segmento FP1 será la bisectriz del ángulo M1 FN. Y si unimos F con P2, punto de intersección de la tangente T3 a T2, veremos que FP2 sería la bisectriz del ángulo NFM2. Bien, si esto es así, veremos que a este ángulo, vamos a llamarle a este ángulo alfa2, este ángulo de aquí es el mismo, ¿verdad? Alfa2. Y ahora, si llamamos a este ángulo alfa1, este de aquí también será alfa1. Luego vemos que este ángulo le hemos llamado 2 alfa1 y a este ángulo le hemos llamado 2 alfa2. Bien, si observamos, 2 alfa, ¿verdad?, será igual a 2 veces alfa1 más 2 veces alfa2. De aquí el ángulo alfa será igual a alfa1 más alfa2, un ángulo constante que acabamos de deducir. Vemos que el segmento P1, P2 de intersección de la tangente con las dos tangentes fijas se van a ver bajo un mismo ángulo constante, que en este caso será igual a alfa. Bien, pues este ángulo es constante. De esta forma podemos enunciar que dadas dos tangentes fijas a una cónica en los puntos M1 y M2 y una móvil, aquí la tenemos en el punto N, el segmento P1, P2 de tangente móvil comprendido entre las dos fijas se ve desde un mismo foco bajo un ángulo constante. Vemos que la coincidencia de este ángulo con alfa, el formado por MF0, nos permite ver que al girar estos dos lados del ángulo con respecto a F vamos a ir obteniendo los puntos de intersección P1 y P2 con las tangentes fijas bajo el ángulo constante alfa. Veamos otra aplicación del primer teorema de Poncelet. Fijémonos, si trazamos ahora una cuerda que pase por el foco F, por ejemplo esta, que corte a la cónica en los puntos, vamos a llamar N1 y N2, si trazamos las tangentes en dichos puntos a la cónica, tangente en N1 y tangente en N2, veamos que si unimos el punto, vamos a llamar en este caso Q,
Con el foco sabemos que FQ será la bisectriz del ángulo n1 f n2, que es de 180 grados. Luego, ¿qué significa esto? Que el ángulo que tenemos aquí valdrá 90 grados. Es decir, que cuando una cuerda pase por un foco, vemos que el punto donde se corten las tangentes está en la perpendicular por el foco a dicha cuerda. Este segmento QF es perpendicular a la cuerda N1, N2, que es una cuerda focal. Estudiadas las aplicaciones de los teoremas de Poncelet, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, al corolario de los teoremas de Poncelet, que dice: dadas dos tangentes fijas a una cónica T1 y T2 en los puntos M1 y M2 y una móvil T3 en el punto N, el segmento P1, P2 de la tangente móvil comprendida entre las fijas se ve desde un mismo foco bajo un ángulo constante alfa. Aquí lo tenemos. P1, P2 desde el foco F se ve con el ángulo constante alfa. Esta definición aparece en el libro de Puig-Adam, curso de geometría métrica, tomo 2. También esta otra conclusión: la recta FQ que une un foco F con el punto Q, intersección de las tangentes en los extremos de una cuerda focal cualquiera, es normal a dicha cuerda. Aquí lo tenemos. Una cuerda focal N1, N2 que pasa por F, FQ es perpendicular a dicha cuerda, siendo Q N1 y Q N2 tangentes a la elipse.